Bienvenidos. Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en un ensayo que es... Una auténtica pieza de relojería intelectual. Se titula Orden, Libertad y Creación. Una lectura unificada. Suena denso, ¿eh? Un poco, pero ya verás. Y que quede claro, que el objetivo no es volver a contar una historia que todo el mundo cree conocer. Es algo mucho más ambicioso. Totalmente. Lo que tenemos delante es como el plano de una arquitectura, un intento de entender la creación como un sistema con una lógica interna impecable, no como, no sé, como una serie de eventos sueltos. Claro. Y todos esos tienen sobre una viga maestra, la soberanía divina, la idea de que nada, absolutamente nada, ocurra sin permiso. A partir de ahí se despliega un modelo donde la libertad, la obediencia, los límites, no son fuerzas en conflicto. No, para nada. Son piezas que encajan. Exacto. Y es crucial entender eso que dices. Que esto no se presenta como un dogma, en plan, créetelo y ya está. Es más un modelo de pensamiento, casi como un motor que se ha diseñado para que lo pongas a prueba. Para que intentes romperlo, ¿no? Justo. La propuesta es... Aquí tienes una estructura de ideas que busca aguantar las preguntas más difíciles, las filosóficas, las existenciales, y que no se venga abajo. Es un desafío intelectual que plantea que fe y razón, lejos de ser enemigas, pueden ser los dos pilares que sostienen el mismo arco. Vale, pues vamos a desgranar esa arquitectura. La primera idea que a mí me parece potentísima es que la diversidad casi infinita de la creación no es un accidente, es una elección. Ojo a eso, que es clave. O sea, se podría haber diseñado un universo homogéneo, predecible, como una cadena de montaje, donde todo es igual. Pero no, el diseño es deliberadamente complejo, variado. Y esto, ya de entrada, tiene unas consecuencias brutales. Claro, porque si aceptas esa premisa, todo cambia. La primera consecuencia es que la libertad deja de ser un fallo del sistema. No es un bug, No es un error. no. Pasa a ser una característica fundamental del diseño, algo querido y buscado. Y esto te lleva directo a la segunda consecuencia, que es cómo se mantiene el orden en un sistema así. No es por coacción, no hay una policía cósmica, ¿sabes? Claro. La expresión que usa el ensayo es mucho más elegante. Dice que el orden surge de la adecuación entre naturaleza y función. Detengámonos ahí porque esa frase es la clave de todo. Adecuación entre naturaleza y función. Suena un poco académico, pero la idea que hay detrás es revolucionaria. Totalmente. Significa que el orden no se impone desde fuera, brota desde dentro. ¿Cómo? Pues que cada cosa, cada ser, al actuar conforme a su propia esencia, a su naturaleza, cumple el propósito para el que fue diseñado, y así contribuye al equilibrio. Las leyes de la física, por ejemplo, no son cadenas que atan al universo. Son su manera de ser. Eso es, su lenguaje. Un planeta orbita una estrella no porque le obliguen, sino porque esa es su naturaleza en relación con la gravedad. Es un orden que emana de la identidad de las cosas, ¿entiendes? No de un control externo. Es mucho más robusto. Vale, para explicar esa armonía, el ensayo nos propone ver la creación organizada en distintas capas o dominios funcionales. Y hace una aclaración que me parece vital. Muy importante. Que no son jerarquías de valor. No es que una capa sea mejor que otra. Son roles distintos en esta gran obra. Un matiz que lo cambia todo. No es una escalera de poder, es un reparto de papeles. La función determina el rol, no el valor intrínseco. Pues empecemos por el primer grupo, los ángeles. Se les define por una característica, la obediencia por naturaleza. Pero ojo, no son robots, para nada. El texto insiste, tienen entendimiento y una voluntad alineada. Comprenden lo que hacen. Y aquí es donde a mí de verdad me explotó un poco la cabeza. A ver, para ellos la desobediencia no es una opción que se pueda contemplar. La analogía que usa es genial. Es como si un humano se planteara respirar bajo el agua. No es que te lo prohíban, es que ni siquiera entra en la categoría de lo posible. Es que esa es la clave. No es que repriman un deseo de rebelarse, es que el concepto de rebelión no forma parte de su sistema operativo. Su obediencia es su identidad, no un mérito que consiguen con esfuerzo. Wow. Y precisamente por eso, por esa fiabilidad absoluta, pueden actuar como garantes del orden, como los técnicos de mantenimiento del sistema, ¿sabes? Moviéndose entre lo visible e invisible sin generar la más mínima distorsión.
Claro, su propia naturaleza es un pilar de la creación. Justo. Un momento, eso es increíble. La idea de que para un ser la desobediencia ni siquiera sea una categoría mental es como intentar explicarle el color rojo a alguien que ha nacido ciego. Cambia por completo la idea de ser bueno. Vale, con esa idea en mente, ¿cómo encaja el universo físico? Pues mira, si los ángeles son, digamos, el software del sistema, Ujú. el universo material sería el hardware. Exacto. Un escenario vasto, estable, regido por leyes que, hasta donde sabemos, son inmutables. El ensayo subraya algo que a menudo ignoramos. La inmensa mayoría del cosmos es inalcanzable para nosotros. Ya. Y esto sugiere que su propósito principal no es ser nuestro patio de recreo para que lo dominemos. Su función es actuar como un escenario confiable. Un escenario confiable. Me encanta esa definición. Es como si el autor dijera, no puedes tener un buen drama si los actores se preocupan de que el escenario se va a caer. Claro, Las leyes físicas son el mejor equipo de producción del universo. Dan límites, estabilidad y, de paso, una dosis de asombro que nos pone en nuestro sitio. y si lo conectas con la idea de libertad, es imprescindible. Para que la libertad de elección tenga sentido y consecuencias reales, necesitas un telón de fondo predecible. Necesitas saber que si sueltas una piedra, caerá. Claro, Que si siembras, cosecharás. Sin un orden físico estable, el drama moral humano sería un caos sin sentido. El orden del universo es la condición necesaria para la libertad. Bien, tenemos a los garantes del orden y el escenario. Ahora el ensayo introduce una tercera capa, los Jinn. Se les describe como seres conscientes, con voluntad, pero con una diferencia clave respecto a los humanos. No están anclados a un cuerpo de tierra. Esto los coloca en una posición extraña, intermedia, ambigua. Y esa ambigüedad es su función. Pueden elegir, pueden desviarse, pueden influir, pero no son ni los pilares del orden como los ángeles, ni los protagonistas del drama como los humanos. El texto es muy tajante aquí, ¿eh? ¿en qué sentido? En que cualquier interacción que puedan tener con nuestro mundo es excepcional, limitada y nunca del todo fiable. Y esto te obliga a preguntarte por qué existen. Quizá representan una libertad sin ancla, sin el peso y la responsabilidad de la corporalidad, y sirven de contraste directo con nosotros. Y con ese contraste llegamos al centro de todo, al ser humano. Y aquí el ensayo suelta una de las expresiones más provocadoras que he leído. Nos define como la debilidad central. ¿Tela? O sea, el protagonista de toda esta historia cósmica no es el más fuerte, ni el más listo, es el más vulnerable. Eso rompe con casi cualquier mitología que se nos ocurra. Totalmente. Es que el ensayo argumenta que la verdadera grandeza no está en el poder inherente, sino en la capacidad de elegir el bien a pesar de la fragilidad. La fuerza de un ángel es su naturaleza. La fuerza de un humano es una victoria moral. Y por eso tiene más peso. Claro. El ser humano es el único que reúne esta mezcla explosiva. Cuerpo frágil, voluntad libre, conciencia del bien y del mal, la capacidad de aprender y, sobre todo, la capacidad única de caer y poder arrepentirse. Su posición central no se la da el poder, se la da la carga de la responsabilidad. Para entender esa responsabilidad, el texto nos lleva al escenario original, el Edén, y lo redefine. No más solo un jardín bonito. ¿Era? Un nivel de existencia diferente. Sí. Un estado en el que la barrera entre lo material y lo espiritual era mucho más fina, casi permeable. La comunicación y la interacción entre seres de distinta naturaleza no era algo paranormal. ¿Era lo normal? Era lo normal, exacto. Ese contexto es fundamental para que todo lo que sigue tenga sentido. Por ejemplo, la famosa conversación entre el ser humano y un jinn. La serpiente. Eso. Desde esta perspectiva, no se debió a un poder especial del humano, sino a que el entorno mismo, ese nivel de existencia, lo permitía. Las fronteras eran otras. Era la física del lugar, por así decirlo. Vale, entonces, si el Edén era ese estado permeable, ¿qué es la caída? El ensayo dice que la orden de bajar no es un simple castigo o un cambio de domicilio, es un cambio ontológico. Una palabra fuerte. Sí, un cambio en la naturaleza misma de nuestra existencia. El ser humano no pierde su espíritu ni su valor, pero sí pierde ese nivel de acceso directo a la realidad espiritual. La barrera entre los mundos se vuelve más gruesa, más opaca, y esa idea desemboca en una de las conclusiones más profundas del texto. Esa separación, esa opacidad, es en realidad una forma de protección. ¿Una protección? Piénsalo. Un ser con una libertad total para equivocarse,
pero expuesto de forma permanente y directa a influencias espirituales de todo tipo. Estaría en una situación de vulnerabilidad extrema. Sería una batalla desigual. Totalmente. La ambigüedad de nuestro estado actual, donde lo espiritual no es evidente y requiere un acto de fe o intuición, en realidad preserva nuestra libertad. Nos da el espacio mental necesario para deliberar sin una presión externa abrumadora. Es una idea potentísima. La no evidencia como escudo protector de la libertad. Hay otro momento clave que el ensayo ilumina de una forma completamente nueva. La famosa orden de postrarse ante Adán. Sí, eso siempre genera confusión. Porque se suele malinterpretar como un acto de adoración al hombre, lo cual sería una contradicción teológica, ¿no? Claro. Pero esta lectura no enfoca de otra manera. No era una orden de adoración, era de reconocimiento del lugar del humano en el diseño. Ah. Era un gesto de respeto no hacia la criatura de barro en sí, sino hacia la función y la tremenda responsabilidad que se le acababa de encomendar. Se honra al más débil por el potencial moral que encarna. O sea que la prueba no era para los ángeles, que su naturaleza es obedecer. La prueba era para el orgulloso. Exactamente. El error fundamental de Satanás, según este análisis, no es un simple acto de desobediencia, es un error de juicio mucho más profundo. Es confundir valor con superioridad. Explica eso. Él se ve a sí mismo como superior por su naturaleza de fuego, y es incapaz de aceptar que se le pida reconocer el honor de un ser hecho de barro. No entiende que, en este sistema, la responsabilidad moral tiene más valor que la materia prima. Es un fallo de comprensión, un fallo nacido del orgullo. Y esa misma lógica del orgullo es la que utiliza para la tentación. El ensayo aquí es brillante. Argumenta que la tentación no es una mentira obvia, en plan, desobedece es divestido. No, es mucho más sutil. Es una reinterpretación del honor. Le susurra al ser humano que la prohibición no es para protegerle, sino para limitarle, para impedir que alcance un estatus superior. Es una manipulación psicológica perfecta, dirigida a una conciencia que no tiene experiencia previa del mal. ¿Sabes? La advertencia divina sobre el árbol no eliminaba la libertad, al contrario. Le daba un marco para que la elección fuera real. Claro, le daba sentido. La tentación lo que hace es explotar la inocencia y el deseo natural de crecer, pero lo pervierte, lo envenena con sospecha y orgullo. Como dice el texto de forma lapidaria, el ser humano aún no había aprendido que hay voces que no merecen respuesta. Uf, qué frase. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, la imagen final que nos queda es la de un sistema increíblemente coherente. Sí, lo es. Un orden donde el universo se sostiene sobre la obediencia a leyes físicas ángeles, la historia avanza gracias a la libertad, humanos yin, y el honor supremo recae sobre el ser más frágil, precisamente por ser el único capaz de elegir conscientemente. Y todo ello, volviendo al principio, bajo esa premisa de que nada ocurre fuera del permiso divino. Ni la norma, como la órbita de un planeta, ni la excepción, como un acto de libre albedrío. Lo que propone el ensayo al final no es una jerarquía de poder. Es una armonía de funciones. Justo, una armonía de funciones. Cada pieza tiene un rol. Esta lectura no pretende eliminar el misterio, sino enmarcarlo en una estructura lógica donde la razón no anula a la fe, sino que le da un espacio coherente donde existir. A lo largo de toda nuestra conversación ha aparecido una y otra vez la misma palabra: función. La función de los ángeles, del universo, del ser humano. Y esto nos deja con una reflexión final que me parece... Inevitable. A ver, dispara. Si la centralidad del ser humano en esta gran historia no se basa en el poder, ni en la fuerza, ni en la inteligencia, sino en la responsabilidad moral, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entender el propósito, no ya de la humanidad como concepto, sino de nuestra propia vida individual dentro de ese inmenso diseño?